Saludos a todos muy amados, este es Milton Alonso Granados, transmitiendo desde Dallas, Carolina del Norte de Estados Unidos para cada uno de ustedes. Lo prometido es deuda. Hoy hemos estado hablando sobre Ciro, el Cristo gentil persa, escogido por Dios para salvación de Jerusalén. Yo le invito para que, si usted no ha visto el en vivo anterior, de alguna manera, yo no sé si se puede buscar o no, pero lo encuentre. Es un tema muy, pero muy interesante porque amplía el uso de nuestros sentidos y nos hace ver, hace que se expanda nuestro conocimiento y entendimiento espiritual y también escritural. Es muy importante para toda aquella persona que es espiritual poder encontrar una excusa para ver lo bueno a través del tiempo y de la historia. Sí, en este mundo se ven tantas cosas negativas. En esos detalles que se nos... Ok, amados. Vamos a ver un segundito porque se me hace algo ahí de fondo y la verdad que no, todavía no sé qué será. Todavía le cuento que esta es la par de en vivos que he hecho. Esperemos que no se me está haciendo algún reflejo ahí del sonido, el eco, no sé. Listo, amados. Hemos hablado hoy sobre Ciro, el Cristo persa, y cómo Ciro, proféticamente hablando, fue el Mesías para su época, escogido de Dios, en el tiempo en el cual el libro de Isaías fue escrito, que llevó un periodo de 240 años y abarcó diferentes etapas de la historia de Israel, de Jerusalén. El libro de Isaías comienza a ser escrito antes de que Jerusalén e Israel fueran llevados cautivos. Habla sobre lo que le sucedería a Israel y trata con Jerusalén diciéndoles: he aquí el reposo, en quietud y en reposo será vuestra salvación, mas no quisisteis. Entonces les fue ofrecido el reposo. Reposo viene de la palabra Yeshua, Yehoshua, Yasha, que significa salvación, paz, abundancia, prosperidad, plenitud. Todas estas palabras hebreas están interconectadas. De Yeshua es donde viene nuestra palabra latina para Jesús. Pero Yeshua no solamente significa una persona. Yeshua tiene muchos significados espirituales, de tal manera que cuando nos encontramos con Yeshua, nos estamos encontrando con la Yasha de Dios, o sea, con la paz, con la prosperidad, con la plenitud, con la libertad divina. Así es que es muy importante nosotros, primero que todo, conocer qué significa Jesús, Yeshua, Yehoshua, Yasha, todos estos términos hebreos que hablan de libertad, de paz, de salud, de prosperidad, de bendición, de salvación. Salvación significa liberación de todo tipo de mal. Quizá usted diga: yo salvo de qué, no, si yo así como Dios me hizo estoy bien, yo no soy malo. Está bien, no estamos hablando ahorita de mandar a alguien a arrepentirse o no, sencillamente de entender que salvación significa liberación de todo tipo de mal. Sí, algo así como hacen estos santeros cuando le hacen una limpia a alguien para que quede esa persona, según ellos dicen, como nueva, ¿verdad? Sin ningún problema, y que se le vayan las malas vibras y los problemas. Bueno, eso es salvación. En términos coloquiales y en términos sencillos, salvación es cuando Dios nos limpia, cuando nos da la capacidad, la inteligencia, la sabiduría para poder caminar en el Yasha, en la libertad, en la prosperidad, en la plenitud. Eso es salvación. Así es que todos nosotros necesitamos una salvación, porque hay días malos y hay días buenos, dice allá en Efesios. Dice: para que estéis firmes, sin haber perdido nada cuando el día malo haya pasado. El día malo, las 7 vacas flacas nos llegan, ¿verdad? Le llegan a usted, me llegan a mí, a cualquier persona le llega. Así es que es bueno tener una
preparación y conocimiento para poder pasar por esos días malos. A veces llegan en forma de una salud mala, a veces llegan en forma de una migraña, a veces llegan en forma de una, déjeme ver porque yo me sé un montón de enfermedades, ¿verdad? De una colitis, a veces llega en forma de una sinusitis, a veces llega, bueno, tantos nombres que terminan en itis y todo eso, ¿verdad? Así es que necesitamos el Yeshua, el Yehoshua, la Yashá o la salvación o la libertad. Toda persona que está en carne, todo ser humano pasa por y atraviesa por situaciones difíciles, y en ese sentido nos volvemos necesitados en algún momento de que algo especial suceda en nuestras vidas. Bueno, Jerusalén fue llevada en cautiverio, y dentro de este periodo de 240 años se cumplió la profecía de Elías, tanto de que iba a ser llevada cautiva como de que iba a ser liberada. Isaías profetizó, y la profecía de Isaías tuvo un cumplimiento en Ciro. En Isaías 45 usted lee que Ciro sería el ungido, del hebreo Cristo, del hebreo Mesías, sería el ungido de Dios para traer salvación, para abrir caminos, para romper cadenas. Todo eso lo lee de Isaías 45, 1 a 3. También la Biblia dice que Ciro sería mi pastor, al cual yo he escogido, y hará todo aquello que yo lo envíe. Así es que hay una obra gloriosa que se manifestó en ese tiempo de gran necesidad, donde Jerusalén clamaba por la salvación divina. Ellos estaban en una situación complicada. En mi país, en Costa Rica, nunca hemos tenido, bueno, yo no, en mi tiempo no hemos tenido guerra. Hubo una guerra civil o qué sé yo, ¿verdad? Pero en tiempo de los abuelos. Pero es un país que no ha estado envuelto en guerras. Pero yo me pongo a ver países que han estado envueltos en guerras, como Siria, como Yemen, ahorita la que más conocemos, la de Ucrania y Rusia, y cómo la gente es tomada de sus pueblos y es llevada a vivir a otro lado, y muchos de ellos son metidos a trabajar como esclavos o qué sé yo, ¿verdad? Para que coman, pero tienen que estar trabajando lo que se les ponga y vivir donde sea. Cuando hablo de esclavos, hay esclavitud en todas partes, ¿verdad? Hoy en Estados Unidos. Yo recuerdo que yo trabajé en un lugar en donde, en ese restaurante, donde yo fui chef por un día. Es una historia larga, pero conocí mucha gente de África, y ellos vivían ahí, y ellos trabajaban los 7 días de la semana, 12 o más horas, y todos vivían en un cuartito, ¿verdad? Entonces, claro, no era esclavitud porque se les pagaba, pero la vida estaba vendida. Tenían que estar ahí porque por necesidad y por otras muchas cosas. Es que a veces somos esclavos de cosas que ni cuenta nos damos. Quiera Dios que todos podamos caminar siempre en la libertad. Bueno, mis amados, esperando que ustedes comprendan el contexto del cual les estoy hablando, el Ciro, el Mesías escogido de Dios, voy a entrar en la parte final de este tema de 7 páginas que, si usted me escribe, con muchísimo gusto yo se lo paso a su correo electrónico, o le paso un enlace o algo. Puede encontrar Evangelio Eterno 767 en YouTube, puede encontrar en Instagram, en Facebook la página, aquí en TikTok o en X. Puede también escribirme a Evangelio Eterno 767, de alguna manera me deja saber y yo le envío este material, y con gusto se lo comparto. Este material es parte de un libro que estoy terminando de escribir. Por cierto, que ya hay un libro escrito que se llama El Reposo de Dios. El Reposo de Dios. Bueno, ahí como que se va. El Reposo de Dios, entrando al día perfecto, el día que no terminó. Este es un libro de corte espiritual que puede leerlo cualquier persona de cualquier religión, en cualquier parte del mundo, sin importar si es budista, hinduista, si es panteísta, si es judío o no es judío, si es mesiánico o es ortodoxo, si es evangélico o es católico. Es un libro que estoy seguro que cualquier persona que lo lea va a ser muy, pero muy bendecido. Y yo les animo para que, si usted tiene a alguna persona a la cual pueda hacerle un regalo, este es un buen regalito. Se puede bajar
a través en Amazon. Está disponible, hay diferentes precios, está en formato de celular, está en formato de pasta suave, está en formato de pasta dura. Así es que es un libro que les cuento, yo traté de poder reducirlo a lo más esencial. O sea, originalmente era un libro de más de 450 páginas, pero hice un esfuerzo por reducirlo a cerca de 230 páginas, de modo que va al grano, va a lo que va. No es un libro que lo va a aburrir, no es un libro repetitivo, sino es un libro que lo va a llevar a través de la historia, de las civilizaciones, de la Biblia y el cumplimiento del significado de reposo, que como dije antes, reposo tiene un significado no solamente de 24 horas, sino que tiene un significado profundo, espiritual. Y todas las personas que vivimos, todas las almas vivientes que caminamos sobre esta tierra, buscamos el reposo. Muchas veces nos vamos de vacaciones queriendo encontrar reposo, pero reposo no es ni siquiera ir a la playa, ni estar en un buen restaurante, ni siquiera ir a los diferentes. Yo he ido a diferentes países y cuando vuelvo llego más cansado y trasnochado que otra cosa, porque uno quiere ir a tantos lugares y estar en tantos lugares a la vez. Así es que el reposo más valioso y más importante es el que se encuentra adentro, en el corazón. Por eso Pedro dice que la paz de Dios gobierne. Gobierne quiere decir reine. Cuando gobierna, reina, es cuando estamos reinando en paz, porque tenemos el control de todas las cosas. Eso es la paz de Dios gobernando, eso es el reposo del cual habla la Biblia. Pero ahí en este libro escrito, El reposo de Dios, o The Rest of God en inglés, es un libro que lo va a llevar a través de todo el principio hasta el final en la Biblia, lo que tiene que ver con el reposo, no desde un ángulo de X religión, sino desde un ángulo espiritual. Así es que yo le invito para que usted adquiera este libro, lo busque ahí en Amazon, en Google, vaya a la página en internet www.miltonalonsogranados.com. Ahí también va a encontrar información en español y en inglés. Seguimos entonces. Voy a tratar de ser breve. Yo le invito para que usted se agregue. Si no se ha agregado, voy a tratar de continuamente ir reproduciendo cierto material que estoy escribiendo. Este no es un material que usted lo va a encontrar en YouTube, ni en Facebook, porque es un material que está siendo escrito y que no ha sido publicado. Tampoco le cuento que aunque usted tenga ChatGPT o tenga Gemini o tenga inteligencia artificial, yo mismo me he peleado con la inteligencia artificial, porque muchas veces la inteligencia artificial está formada de acuerdo a las religiones y tiene una estructura ya hecha, y no siempre puede ver o entender cosas que van más allá de la estructura religiosa establecida ya. Así es que le cuento que este es un material muy importante y estoy seguro que le va a ser de bendición. Les cuento que les decía temprano que Ciro significó, viene también, dice, en el idioma persa antiguo, el nombre Ciro, Kurosh, cruz, podría derivar de la raíz Kuru, que significa como el sol o sol. Ciro vino a ser como un sol de justicia en su tiempo. Otra interpretación sugiere que el nombre significa el que cuida o el pastor, que es la asignación divina que le da a través de la profecía de Isaías. Le haré mi pastor y hará todo lo que yo quiero. Ciro es conocido como, en su época, en su tiempo, como el Salvador o el Libertador del mundo. Así es que fue un hombre que Dios le usó de una forma muy impactante y que dejó una historia grandiosa como un pacificador y una persona que se abrió para que las diferentes personas practicaran sus creencias. Aparte de que hizo lo más importante, que es cumplir con la profecía de liberar a los judíos, de que se restaurara Jerusalén y el templo. Fue el gobernador de muchísimos reinos, por eso se le llamó también el Rey de Reyes. Muchos de los títulos de los cuales estoy hablando, quizás usted diga, wow, pero cuando usted los dice me pareciera que está hablando de Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Bueno, Jesús también recibió esos títulos, hizo un gran impacto espiritual, cumplió con su propósito divino y por eso hoy le conocemos como le conocemos. Pero en sus épocas, en la escritura bíblica y en la profecía judía, existen muchas manifestaciones que muchas veces hasta los judíos mesiánicos y ortodoxos las ignoran.
las ignoran porque se nos mete una forma de ver las cosas que tiene que ser así o así, y de alguna manera a veces, como decían los abuelos, nos emperramos en ver las cosas de un color o de otro y no podemos abrirnos de tal manera que podamos contemplar todo el contexto escritural en que se llevó a cabo la profecía y todo el contexto dimensional en que opera desde antes hasta hoy esa profecía bíblica y cómo se ha cumplido de diferentes maneras a través del tiempo. Bueno, les voy a leer, amados. Saludos a todos, saludos. Se les ama mucho. Lupe Ramírez, Ruth Ramos, Claudia Mejía, U08228-3431-199. A cada uno de ustedes se les desea lo mejor de lo mejor. Este es Milton Alonso Granados, transmitiendo desde Dallas, Carolina Norte, Estados Unidos. Quiero decirles que la mayoría de las cosas que yo les hablo acá, se los hablo con mucho cuidado, con mucho temor, con mucha reverencia, con mucho respeto, sabiendo que cada uno de ustedes merecen respeto. No pretendo de ninguna manera imponer ninguna forma de pensar, ni tampoco pretendo presentarme como una persona que sabe más que los demás, sino por el contrario. Soy una persona que le ha costado mucho aprender, que ha estudiado la Biblia desde el año 1981, que ha sido pastor, que ha sido coordinador de pastores, que ha sido... he tenido la dicha de estar en la radio, en la televisión, en mi país estuve en Enlace, estuve en Cristo Visión, Canal 35, estuve en Faro del Caribe, en New Jersey estuve en una radio internacional, ahorita no se me viene el nombre, bueno, estuve en la radio, estuve en Puerto Rico, estuve con Gigi Ávila también. Así es que he tenido la dicha de compartir. Estuve compartiendo con William Graham. Si usted ha oído a este señor de apellido Graham, que ha sido muy famoso en el mundo evangélico, con él también compartí, con William. Así es que he tenido la dicha de compartir en muchos países y estados, en muchos lugares, con muchas personas que me han enseñado muchísimo. He compartido con iglesias hispanas y americanas. Estuve también en Missouri, compartiendo en iglesias americanas. Estuve también en New Orleans, en la iglesia White Dove Fellowship, compartiendo con la iglesia hispana y americana. He estado aquí en Carolina del Norte, también compartiendo con la iglesia hispana y americana, en la iglesia wesleyana. Así es que he tenido muchas oportunidades y muchas bendiciones que me han ayudado a crecer y a aprender. Y hoy, con muchísimo cariño, respeto, me dirijo a cada uno de ustedes, queriendo de alguna manera comunicarle algunas de las cosas buenas que he aprendido a través del tiempo. Yo le animo para que, si usted no se ha suscrito, se suscriba. Quizá usted no es como yo. Yo muchas veces voy a grupos cristianos aquí en TikTok, pero lo que me encuentro son unas camorras, una de burlas, gente haciendo que habla lenguas, gente que dice que es atea pero que no sabe ni qué es el ateísmo. Me encuentro un arroz con mango, decía mi pastor, ¿verdad? Una situación que no se entiende. Porque hay mucha gente, unos que quieren ponerle el zapato al otro, queriéndose presentar como que ellos son muy inteligentes, muy sabios, muy cultos, muy educados, que tienen el conocimiento, y otros que pretenden luchar por aquello que han aprendido y que están en lo correcto desde su punto de vista, pero que claro, realmente todos tenemos que seguir cultivando, educándonos y aprendiendo, más cuando se trata de cosas espirituales, porque eso es muy, pero muy importante. Ciro y la séptima semana del profeta Daniel. Les voy a leer parte de este escrito. Hoy estuve con... Ahorita quiero comentarles, bueno, mis amados, si alguna persona por ahí participa con nosotros, solamente mira, tenemos a Bernardo, mi amado Bernardo desde el Perú, gran hombre de Dios, persona a la cual respeto y a la cual he aprendido mucho. ¿Cómo se encuentra, amado? ¿Qué tal? ¿Me escucha? Muy bien, se escucha perfecto. Me alegro que usted haya sido el primero hoy en compartir con nosotros, porque, como dije, la experiencia tiene que ver mucho cuando hablamos de temas que pueden afectar a las personas para bien o para mal. Y bueno, nada como tener aquí a un padre, a una madre y a un hermano, una persona que ha sido de gran importancia y edificación para mi vida cristiana y también para mi vida espiritual. Claro, todos somos útiles, ¿verdad? Claro que Todos nos necesitamos, de todos aprendemos,
a todos enseñamos y estamos cada día evolucionando. Así es, mi amado Bernardo. He estado hoy compartiendo con algunas personas que quizá han estado pendientes, espero que hayan sido edificadas, el tema del libro que estoy escribiendo que se llama El misterio del Hijo de Dios eterno y el Cristo a través de los tiempos y las diferentes civilizaciones, ¿verdad? Hoy he tratado el tema de Ciro y cómo Ciro jugó un papel profético importantísimo, impactante. Ciro impactó el mundo conocido de aquel entonces, fue llamado Rey de Reyes, tuvo títulos que hoy nosotros solamente los conocemos en Jesús, pero que en su época él también los tuvo. Fue llamado el Pastor, el Cristo, por la profecía bíblica en Isaías. Y bueno, de verdad que a mí me impacta mucho cuando puedo ver la amplitud dimensional que tiene, la palabra que nosotros hemos conocido, porque es aplicativa a los diferentes tiempos, a los diferentes lugares, y que también ha llegado a nosotros de una forma especial, que nos ha transmitido la luz y la sabiduría para poder entender, para poder adquirir conocimiento y poder conocernos mejor a nosotros mismos, y sobre todo pues para enseñarnos a mantener una muy buena relación con nuestros seres amados y con nuestros amigos y hermanos. El Cristo siempre se ha manifestado de tiempos antiguos en diferentes personajes y nosotros no hemos llegado a entender, pero qué bueno que en estos días Dios esté capacitándote para que podamos entender un poquito más sobre el Cristo en todos los tiempos, ¿no? Así es, amado. Cristo no solamente inicia, si se puede decir inicia, no, la forma más básica para entender a Cristo era una unción, era un aceite. Ese aceite hacía algo muy importante, porque ese aceite le daba la capacidad, el poder, la autoridad, el revestimiento a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes para ejercer dominio y autoridad sobre el pueblo. De tal manera que el Cristo o la unción del Cristo era solamente para profetas, sacerdotes y reyes. Sin embargo, en el estudio que vimos hoy temprano, de una forma completamente fuera del marco conocido, Dios escoge a un rey gentil que no era judío. En la historia, los gentiles eran, si se quiere decir, como animalitos para los judíos, porque los judíos eran el pueblo escogido de Dios. Todos los demás eran los perros, dice Apocalipsis, ¿no? O los perrillos, dijo Jesús, porque estábamos excluidos. Y el apóstol Pablo dice, cuando eran los gentiles, que eran borrachos, eran esto, eran lo otro, era gente que estaba excluida de la gloria de Dios. Entonces éramos como animalitos. Sin embargo, rompiendo con todo el marco del entonces, Dios llama a Ciro, que era un gentil, y lo pone sobre reinos, según la profecía de Isaías, y lo pone sobre Israel, sobre Jerusalén, y lo utiliza como mi Cristo, mi ungido, aquel, mi pastor, al cual yo le he llamado y hará todo lo que yo diga. Y pone también a un precursor, así como Juan el Bautista fue precursor de Jesús. Juan el Bautista preparó el camino y dice que él pondría a alguien para que preparara el camino de Ciro, de su pastor escogido. Así es que hay muchas cosas que son, podemos decir, de alguna manera misterio cuando nosotros no las hemos analizado, pero que vienen a ser una revelación muy impactante e interesante cuando vemos la operación del Cristo a través de los tiempos. Exacto, es tremendo cómo Dios se ha manifestado y se sigue manifestando. Lo bueno que estamos en un tiempo donde la cortina ya se corrió y comenzamos a entender muchas cosas, lo que antes no entendíamos, ¿no? Era un misterio, mas ahora ya están siendo manifestadas. Así es, bueno, yo precisamente hoy hablaba que en el tiempo de hoy, muchos de nosotros, al menos yo vine al cristianismo en el año 1981 y una vez que vine a ser líder de jóvenes de mi grupo en la iglesia en el año 1984,
claro, yo quería unificarme con todos aquellos que nos llamábamos creyentes. Y me fui a la Iglesia de Dios Evangelio Completo en Costa Rica. Ahí cerca de nosotros estaba la Iglesia de Dios Evangelio Completo. Y me comuniqué con el líder de jóvenes. Y yo dije, wow, yo quiero compartir, que hagamos reuniones interdenominacionales. Y me fui con Fuente de Salvación y me fui con Asambleas de Dios. Y luego me di cuenta que no. Resulta que en la iglesia, como los jovencitos o las jovencitas se les permitía ponerse aretitos y eso, todos los otros grupos dijeron no se acerquen a estos porque estos son carnales, son pecadores, ellos no son cristianos de verdad. Y entonces yo comencé a ver y digo, ¿cómo es esto? ¿Cómo yo vengo a ser trasladado al reino de la luz y el amor? Pero aquí lo único que encuentro es división, separación, crítica, enemistad, chismes, problemas. Y yo entonces decía, ahora sí que ya no entiendo, y ahora sí que me confundí. Porque yo quise ver, quería entender que el cristianismo es una fuente de unificación y no una fuente de separación. Y luego cuando yo sigo en mi vida cristiana, como ministro y todo esto, comienzo a darme cuenta que hay el cristianismo, a diferencia del islamismo, es uno de los grupos más fragmentados y separados que pueden existir. Es una de las religiones que está hecha más pedacitos, porque están los adventistas, están los pentecostales, están los bautistas, están, qué sé yo, tantísimos grupos, la luz del mundo, los unicitarios, los trinitarios. Y entonces yo, de alguna manera, pienso que quizá muchos que estén acá hayan experimentado esto, vienen de alguna manera a decepcionarse porque dicen el cristianismo no es el reino que yo esperaba. Esto es una de cuentos, uno de chismes, una de que yo soy mejor que el otro, de que ahí no se meta, de que aquí somos la iglesia de la profecía, aquí sí le profetizamos, de que aquí sí hablamos en lenguas, o de que aquí no usamos instrumentos musicales porque los que usan instrumentos musicales son de Lucifer. Bueno, amado, quiero decir se ha perdido la esencia del cristianismo, se ha perdido la esencia del cristianismo porque para mí cristianismo es, lo que decía es Yeshua, Yehoshua, Yasha, es libertad, es paz, es reposo, es abundancia, es salud. ¿Y quién no quiere salud? ¿Y quién no quiere paz, reposo, prosperidad? Todos nosotros, ¿verdad? Pero muchas veces nos vamos... Dios no hace acepción de personas y Jesús dijo que todos sean uno como tú y yo somos uno. E incluso Jesús llegó a decir, me voy a mi Padre, vuestro Padre, sea Dios de todos. Cierto. Lo que pasa es que muchas veces sacamos de contexto una palabra para hacer un pretexto y decimos, no, es que el Señor dijo que Él venía a traer espada y división. Y entonces aquí hay que, como decía un pastor, estaba yo, había una convención y estábamos haciendo una fila para entrar, no recuerdo si era un refrigerio o algo que teníamos, pero un pastor le contaba al otro y decía, hermano, y me voy levantando yo y me toma el Señor y cojo el látigo del Señor, mi hermano, y eran pedazos de carne que soltaba yo pasando el látigo del Señor por todas partes. Y digo yo, Dios mío, ¿saben que dicen que los látigos que se usaban tenían como unos ganchos y ese hombre se gozaba leñateando a los que le estaban oyendo? Y claro, y los que oyen muchas veces pues cantan y alzan las manos y dicen aleluya porque se sienten que son tan inmerecedores y tan pecadores que está bien que nos den duro por la cabeza porque somos ¿verdad? Pero no, amados, no, somos gente, yo creo que el ser humano tiene una virtud, todo ser humano es una persona luchadora, y yo me doy cuenta, y yo digo, yo no soy especial. Recuerdo que una vez fui a Puerto Rico, y fui a un lugar que se llama La Laguna, creo que es la Laguna del Condado, es una parte de mar. Y yo estaba creo que eso se llama kayak o algo, ¿no? Como un botecito. Había andado primero en uno donde yo iba de pie y no me caí, pero en ese que era como un botecito que yo iba sentado, pues resulta que vinieron las olas y se dobló, se dio vuelta y me hundí. Y yo me estaba ahogando. Y al final, para no ahogarme, yo me iba para el fondo, descansaba un ratito, luego salía para afuera, nadaba otro ratito, cogía aire, me iba otra vez para el fondo. Oh, Dios mío, y un día vi yo un dron y yo dije, Dios mío, ya llegó la salvación, alguien
alguien va a venir a salvarme. Y no, ese del dron seguro estaba tiktokeando o poniendo ahí, estaba haciendo algo ahí en internet, pero nadie llegó, nadie llegó. Pero quiero decir, yo luché y luché y luché, y así como a nadito de perro, poquito a poquito fui saliendo y saliendo y saliendo hasta que salí. Yo dije, wow, ¿cómo es el ser humano? Nos estamos ahogando, a veces estamos enfermos, con problemas económicos, de salud, estamos con problemas de mucho tipo, pero somos gente valiente, que no nos damos por vencido, que queremos seguir adelante. Y así es el hombre. Nosotros tenemos virtudes increíbles. Con razón Pablo le dijo a Filemón, cuando habla de la participación de tu fe, y le dice, y todo el bien de Dios que está en ti, ¿sí? Todas las cosas buenas están aquí, están dentro de nosotros, no porque Milton o Bernardo sea una persona excepcional, sino porque es el yo soy, es el Dios mismo, son las cosas buenas que llevamos dentro como seres humanos. Y bueno, esas cosas buenas son las que queremos compartir nosotros como ministerio, como personas llamadas a dar las buenas nuevas, no las buenas nuevas fracturadas, sino las buenas nuevas plenas y completas, de tal manera que una buena nueva es una buena nueva. Mi mamá decía, vinimos al Evangelio, pero primero se nos dijo, sí, el primer día se nos dijo el pastor nos llamó y nos dijo, hermanos, la Biblia dice que por cada pecador arrepentido hay fiesta en los cielos y los ángeles del Señor están haciendo fiesta. Y yo decía, wow, los ángeles están haciendo fiesta porque yo he venido al reino. Yo me sentía tan feliz. Y luego mi mamá dice, pero luego nos dicen que tenemos que hacer esto y esto y esto porque si no nos vamos al infierno. Entonces decía yo, bueno, pero ¿cómo es la cosa? O ya nos salvamos o no nos salvamos. Entonces, claro, a veces hay una confusión de tantas cosas para poder entender términos que son a veces profundos, pero que no se nos son explicados. Sí, como la palabra salvación que dije antes es liberación de todo tipo de mal. Y salvación va más allá es aplicable a lo terrenal, es aplicable a lo físico, es aplicable a la salud. Cuando yo recibo salud, yo puedo decir, Señor, gracias por tu salvación, porque la salud ha venido a mi vida, porque me he recuperado de este resfriado. Eso es salvación. Pero salvación puede ir más allá, hasta la próxima dimensión, hasta la próxima vida que nosotros lleguemos a tener. Así es que es un término muy, muy, muy amplio, y que solamente a veces lo aplicamos a cielo, infierno, y en realidad no es así. Es un término que tiene que ver como cuando Pablo dice, aquellos que andan en borracheras y en esto y en otro, los tales no heredarán el reino. Ahí se habla de la herencia o la experiencia de tener la paz, el shalom de Dios aquí en esta tierra. Claro, quien anda desordenado no va a tener eso porque va a andar en un desorden terrible. Pero cuando salimos de los desórdenes y entramos a una quietud y a un reposo, entonces sí experimentamos el reino de Dios en nuestras vidas. Pero el texto en sí no está hablando de que esas personas se van a condenar porque ¿quién miente? Yo no miento, ¿verdad? Un día yo decía, no, yo no miento, yo no soy mentiroso, pero algún día, alguna cosita hacemos porque no hay hombre que haga bien y nunca peque, dice el Antiguo Testamento. Cuando digo pecar, quiero decir errar al blanco. Nos equivocamos porque somos seres humanos y erramos al blanco y bueno, eso es un pecado, ¿sí? No sé si usted se recuerda, amado, la enseñanza de esto del pecado, que viene de la palabra esta griega que quiere decir errar al blanco, y que era aplicable a que yo fui a hacer un mandado, a traer el pan, y en lugar de traer el pan traje otra cosa y entonces pequé. Sí, erré al blanco, me equivoqué. Es una palabra sencilla que quiere decir muchas cosas, pero que nosotros la enfocamos solamente en cielo e infierno, y a veces, bueno, a veces trae algo bueno porque despierta la conciencia de las personas en querer ser mejores, pero a veces también trae algo malo porque hace que las personas se condenen a sí mismas y se sientan inútiles, se sientan inservibles y se sientan fuera de todo propósito celestial en la vida porque es mal aplicado. Bueno, gracias, amado Bernardo, por participar. De verdad que me gozo muchísimo. Saludos, María Ana Ortiz. Para todos los que no me conocen, soy Milton Alonso Granados. Para todos los que también no conocen al amado Bernardo, yo les invito para que le sigan, para que le conozcan. Este es un hombre de mucho respeto, de mucho recorrido ministerial. Es una persona espiritual, sabia, del Perú.
y que también ha dedicado su tiempo para poder, para poder ser útil en las redes sociales y en su país también. Así es que ahí lo vemos junto a su preciosa esposa actuando hoy acá con nosotros. Agradeciendo, amado Milton, de poder participar unos instantes en este maravilloso encuentro de estudio, de análisis, de corrección y siempre enterarnos acerca de la etimología de la palabra, ¿no? Errar, pecado, equivocarse, lo hemos llevado a un lado condenatorio, cuando todo el mundo se equivoca, todo el mundo peca, todo el mundo hierra, todo el mundo pues tiene desvíos, pero eso no significa que no vamos a ir al infierno, porque el infierno no es lo que nosotros pensamos o nos enseñaron o nos hicieron creer, ¿no? Que a través del miedo podríamos adquirir el reino. Y como dijo usted antes, entonces ¿para qué vino Jesús? ¿O para qué vino Cristo? Nos salvó y luego nos manda al infierno. Eso no es posible. Pero cuando nosotros vamos entendiendo la etimología de la palabra, vamos analizando, vamos comprobando, nos vamos dando cuenta de que lo que nos enseñaron fue un tiempo muy atrás, donde había un poquito, por no decir mucha ignorancia, pero en esos tiempos, gracias a Dios, que el mismo Cristo nos está manifestando, revelando, enseñando, encaminando lo que es correcto y cómo se debía llevar, sin acepción de personas, porque todos somos unos en Cristo. Una vez, para terminar, una vez conversando con dos hermanas de una iglesia X, comenzaron a predicarme, y justo yo vi un borrachito tirado en la esquina, y le digo, señoras, ¿ese borrachito, estará Dios ahí? No, me dijeron, no, ¿cómo Dios va a estar ahí? Dios no puede estar en un cuerpo sucio y borracho. Yo le digo, entonces Dios no es omnipresente. Si dice que Dios está en todas partes, ustedes porque dicen que Dios no puede estar en ese borrachito. Y comenzaron pues a molestarse. Yo le digo, para terminar mi apunto, le digo, dice Jesús que el Espíritu Santo me va a convencer de adentro hacia afuera. Entonces Dios está adentro de todo ser humano. Hay que despertar para poder entender ese asunto. Nada más. Así es, amado. Un abrazo a la distancia. Gracias, amado. Un momento y Bernardo, gracias por todo. Lo mejor de lo mejor, amado. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, mis amados, seguimos entonces, como ustedes habrán escuchado, Bernardo, que es un amado que ha ejercido el ministerio pastoral y espiritual por muchos años, tiene conceptos muy amplios, ¿verdad? Hoy el tema no tiene que ver con el infierno, pero sí él nos habló acerca del infierno. El infierno, bueno, mejor no me meto ahí para no, porque si no voy a desviar el tema que quiero terminar, o quiero más bien comenzar, que es la séptima semana profética de Daniel, y cómo Ciro fue el Mesías profetizado por Daniel en su séptima semana. No estamos hablando de la semana 70, sino de la séptima semana. Sí, fue el primer Mesías profetizado por Daniel para su época. Por eso es muy importante entender las escrituras, o lo que he llamado yo la profecía repetitiva o la profecía multidimensional. Otro día voy a estarles hablando de la profecía repetitiva, la profecía multidimensional. Otro día vamos a estar hablando sobre qué es la profecía en los tiempos del apóstol Pablo también, y cómo él dice, todos podéis profetizar uno por uno, pero hágase todo en orden. Todos podían profetizar, sí, no solamente 2 o 3 eran ungidos para profetizar, todos los hermanos de la iglesia pueden profetizar. ¿Cómo se puede entender eso? Bueno, para entender eso hay que entender qué es la profecía en el Nuevo Testamento y hablar de la profecía en los tiempos del apóstol Pablo y todo esto. Pero bueno, hoy no tenemos el tiempo para ver todo eso. Si yo le animo para que usted se suscriba a nuestro canal acá de TikTok, porque primero Dios, si hay suficiente apoyo e interés, vamos a estar tratando temas que van más allá de lo básico, van más allá de lo déjeme ver, de lo tradicional, quiero decir, de lo tradicional, porque hay muchas enseñanzas que son magníficas, pero son tradicionales, son básicas, y generalmente no se nos explican cosas que van más allá. Listo, voy entonces con este tema sobre las 70 semanas, sobre las 7 semanas. El número 7 en el lenguaje pictográfico hebreo o en el lenguaje simbólico,
En aquel tiempo que no había letras o palabras, sino que había solo símbolos, el número 7 significa perfección, cabalidad, plenitud. Entonces tiene un significado muy importante, porque todo lo que tiene que ver en la Biblia, si usted adquiere este libro, El reposo de Dios, entrando al día perfecto, el día que no terminó, se va a dar cuenta que todo tiene un marco, tanto el Apocalipsis como el Génesis. El Génesis tiene una base que se fundamenta en el número 7, el Apocalipsis tiene una base que se fundamenta en el número 7, el 7 se pudiera decir que es la palabra más importante en toda la Biblia. Entonces, es muy importante esto de 7, pero bueno, como no estamos en el tema de la numerología ni la pictografía hebrea, yo le invito para que en YouTube usted puede encontrar en uno de nuestros segmentos del canal, está el reposo de Dios, y ahí puede encontrar este tema que es el número 7, el significado número 7 y los diferentes reposos que había en el pueblo de Israel. Vamos entonces, Ciro y la séptima semana del profeta Daniel. Dice acá, en la primera de dos profecías acerca de Ciro, el profeta Isaías declara el mensaje del Señor diciendo del rey persa, o sea, del rey gentil, del Cristo, del Mesías persa, escogido de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Dice, escuche, Isaías 44:28, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén será edificada, y al templo, sí, las dos partes más importantes, Jerusalén, la ciudad de Dios, escogida de Dios, y el templo, que simbolizaba el lugar donde estaba la presencia de Dios. Entonces, Ciro es el pastor escogido de Dios, según Isaías 44:28, que haría todo lo que Dios o el Señor quisiera. Dentro de ese todo estaba que el pueblo fuera liberado, que el pueblo se le permitiera edificar o reedificar Jerusalén y volver a edificar o reconstruir el templo. Eso era muy importante. Aunque usted no lo crea, para los judíos era lo que para nosotros hoy decimos es la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque Ciro traería libertad, traería reposo, traería paz, traería justicia, traería redención al pueblo de Jerusalén, que podrían volver nuevamente a su tierra, que podrían reedificar sus casas y podrían también edificar el templo. Así es que es una profecía que tiene un impacto muy, pero muy grande. Esto que estamos hablando, que sucedió allá por el año 530, que fue profetizado en el marco de la profecía dada en el libro de Isaías, que es un marco de unos 240 años que el libro fue escrito. En el segundo mensaje profético, Isaías se refiere a Ciro como el Mesías o Cristo escogido de Dios para llevar a cabo aquel cumplimiento o aquel llamamiento divino. Eso está en Isaías 45:1. Según el relato bíblico, en el año 539 anterior a Jesús, Ciro conquistó Babilonia y emitió un edicto justo un año después, en el año 538 anterior a Jesús, que autorizó la repatriación de los judíos que habían sido deportados y esclavizados por los babilonios. Ciro les permitió regresar a su tierra natal para reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén. El edicto de Ciro fue una gran victoria para los judíos, que habían sido expulsados de su tierra durante décadas. Este fue un tiempo de salvación en el que se manifestó la Yeshua o Yehoshua. ¿Qué significa Yeshua? Usted dice, Yeshua es Jesús. Yeshua o Yehoshua significa salvación y libertad. De tal manera que el Yeshua de Dios fue manifestado a través de Ciro, el ungido, o el Cristo gentil llamado para la libertad del pueblo de Dios. Entonces decimos, este fue un tiempo de salvación en el que se manifestó la Yeshua o Yehoshua, que también viene del verbo Yashá, que significa muchas cosas lindas y entre ellas libertad, salvación, reposo, abundancia, prosperidad.
Los hebreos vieron el actuar divino detrás de la liberación y restauración de su hogar espiritual y cultural. Imagínense, no solo Isaías lo había dicho, sino que cuando ellos vieron la liberación, la restauración, el poder ir a adorar al lugar donde habían sido enseñados por sus padres, ellos dijeron, claro, esta es la mano de Dios, esta es la mano de Yehoshua, es la mano del enviado por Dios para nuestra libertad. La reconstrucción del templo de Jerusalén fue un evento muy significativo para los judíos, ya que les permitió ver el cumplimiento de la séptima semana profetizada por Daniel y reivindicar así su identidad religiosa. Interesante esto de la séptima semana, ¿sí? Vaya poniéndole atención, porque usted quizá haya oído de semana número 70, semanas de años, pero la séptima semana, semana de años, que iría al año 50, quizás no lo haya escuchado. Pero bueno, amados, de cualquier manera, si hay algo que usted no me comprenda hoy, escríbame y yo con gusto le envío a través de correo electrónico, le paso el enlace de este documento para que al menos usted pueda revisar, para que pueda ampliar o para que pueda hacer una crítica constructiva de este documento que les estoy leyendo, que es parte de un libro que escribo, el cual se llama El misterio del Hijo Eterno de Dios y el Cristo a través de los tiempos. La profecía de las 7 semanas dada por Daniel se dio alrededor del año 538 al 536 anterior a Jesús. Este periodo coincide con el tiempo en que los judíos estaban bajo el dominio del imperio persa después de la caída de Babilonia. El Cristo en Ciro habría de cumplir la primera parte de la profecía de las 7 semanas, dicha en Daniel capítulo 9, verso 25, que dice: desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá, ¿cuántas semanas? 7 semanas. ¿Cuántos son 7 semanas? Son 50 días. Es un número simbólico que es el Pentecostés. 50 quiere decir Pentecostés y nos lleva a un tiempo de refrigerio, de salvación. El número 50 y el año 50 tienen que ver con la gran liberación o el gran reposo de Dios, del cual hablan Isaías, creo que es Isaías 51 o 61, ahorita no me recuerdo, me lo escribe ahí alguno de ustedes si lo sabe, donde dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para traer libertad, para dar vista a los ciegos, para hacer caminar a los cojos, y todo este maravilloso cumplimiento está hablando del año 50, donde los esclavos eran liberados, donde las deudas eran perdonadas y donde había un tiempo de refrigerio y perdón dentro del pueblo de Israel. De esto es lo que habla Jesús cuando habla del doble reposo, cuando él se levantó en aquel lugar, tomó las escrituras y abrió el rollo y dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. Todo esto, él citó este pasaje, pero este pasaje, este cumplimiento también se relaciona con la séptima semana profetizada por Daniel, porque dice: desde la salida de la orden, o sea, el edicto que selló Ciro, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén en el año 538 hasta el Mesías príncipe, o sea, ese es el lapso de tiempo que da en esta primera parte de la profecía. Aquí yo no estoy hablando de las 70 semanas ni sino de las 7 semanas, y haciéndoles ver que 7 no solamente significa cabalidad, perfección, cumplimiento, plenitud, sino que 7 multiplicado por 7 nos lleva al Pentecostés, nos lleva al año 50, que era un reposo súper especial para el pueblo de Jerusalén. De tal manera que el profeta Isaías, más bien Daniel, cuando habla de esta profecía, dice que desde el momento en que el edicto es promulgado de la liberación y la reconstrucción de Jerusalén, hasta la manifestación del Mesías, habrían de pasar ¿cuántas? 7 semanas. ¿Cuántas son 7 semanas de años? 50 años, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos 50 años? ¿Qué significa? ¿De qué nos habla? Bueno, nos está hablando del reposo doble, del reposo de los 50 años, del gran jubileo divino, no solamente de los 7 días de reposo, ni de los 7 días, las 7 semanas multiplicadas por 7 que daba el Pentecostés, sino que nos llevaba hasta el año 50, que era el año agradable al Señor, según la Biblia. Era un año especial, era un año glorioso, porque como dije antes, aquel que debía la deuda se le perdonaba antes de que se completara el año 50, como la deuda era perdonada por edicto divino escritural, entonces las personas decían, mira, arreglemos porque ya falta un año para el año 50, entonces deme algo para no perderlo todo. O sea, antes del año 50 ya las personas comenzaban a reconciliarse, a hacer la paz, a buscar soluciones a los problemas económicos y todo esto que había en el pueblo. Era un tiempo especial. Y la profecía de Daniel toma ese tiempo especial para decir, desde que el edicto se proclama, en el año 538 pasarán 7 semanas hasta que el Mesías sea manifestado. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí la escritura cuando habla de 7 semanas o 50 años? Como guste verlo, puede verlo como 50 días o como 50 años, nos va a llevar al mismo lugar que es al Pentecostés, o nos va a llevar al año agradable que es 50 años. Listo. Ahora vamos a la parte quizá que debemos de ponerle más atención. Las primeras 7 semanas, 49 años, corresponden a la intervención de Ciro. ¿Quién era Ciro? ¿Quién era Ciro? El Mesías príncipe, el Cristo, el ungido, el instrumento llamado por Dios como pastor y como rey de reyes. Ciro era el libertador escogido para aquella época que traería la liberación, la restauración y la reconstrucción de Jerusalén y del templo. Entonces, las primeras 7 semanas o 49 días o años corresponden a la intervención de Ciro, el Mesías gentil, y el tiempo necesario para la reconstrucción de Jerusalén. Las siguientes 72 semanas, o sea, las siguientes 62 semanas, o sea, 434 años, llevarían hasta la llegada de Jesús. Pero hay que hacer la separación sobre la llegada de el Mesías príncipe, el rey escogido, el Cristo ungido de Dios, que promulgaría la libertad y la restauración de Jerusalén, en este caso Ciro, que cumple las 7 semanas, y aquel que sería manifestado en las siguientes 62 semanas, 434 años. Estas 7 semanas más las siguientes 62 semanas nos llevarían hasta la llegada y manifestación del Mesías que muchos de nosotros conocemos como Jesús, o del Mesías que podríamos decir para aquellos que son judíos fue una manifestación de la Yeshua o la Yehoshua o de la paz o de la libertad, en aquel tiempo la visitación divina para Israel. Pero de cualquier manera, esas 70 semanas nos llevan al Yeshua o Yehoshua de Dios manifestado en aquel tiempo a través de sus escogidos, instrumentos escogidos, en este caso Juan el Bautista, Jesús, y luego podemos hablar de Pedro, de Pablo y todo esto, ¿verdad? Sin embargo, en las 7 semanas no está hablando ni de Jesús, ni está hablando de Pedro, ni de Pablo, ni de Juan el Bautista, sino que está hablando de Ciro. Esto es el cumplimiento profético que hoy nosotros conocemos como cumplimiento profético repetitivo o multidimensional, porque es interpretado según el tiempo y el lugar, según la condición y el estado de conocimiento de la persona que lee la profecía. Puede ver tanto esa profecía como cumplida, como cumpliéndose o como por cumplir. ¿Por qué? Porque es una profecía que llega a nuestra mente y que es interpretada según nuestro estado de conciencia y según el nivel de entendimiento, de alumbramiento, de iluminación que podamos tener.
De tal manera que algunos pueden ver la profecía cumplida en el tiempo pretérito, en aquel lugar, en aquel momento en que el profeta Isaías la dio o fue escrita. Otros pueden verla en tiempos posteriores, en Ezequías, en Isaías, en diferentes hombres como en Ciro, que estamos hablando hoy de Ciro, de tal manera que estamos hablando entonces de una palabra verbo que no pasa, sino que es repetitiva y que actúa conforme al tiempo, al lugar, al momento en que es leída y es recibida. Espero que les quede claro esto que digo, amados, porque no es un material básico, no es un material que usted lo escuche en la escuela dominical o predicando los domingos por el pastor. Es un material de alguna manera profundo, avanzado, que tiene que ver con una forma interpretativa real, que correlaciona los tiempos, los hechos, las cosas que sucedieron, las fechas, y que también de alguna manera lo traslada hasta los tiempos de hoy, de tal manera que podamos entenderlo tanto en la persona de Jesús como en el Cristo, en el Yeshua, Yehoshua, en el Ciro, en el Isaías, en el Ezequías de aquel tiempo, porque Cristo se ha manifestado a través de los tiempos en diferentes lugares y en diferentes formas. Lo vemos en la Biblia, y eso no quiere decir que los pueblos que no se mencionan en la Biblia no hayan tenido una manifestación de Cristo, porque Cristo es auxilio, Cristo es ayuda, Cristo es reposo, Cristo es paz, Cristo es salvación, Cristo es salud, Cristo es libertad. Todo esto significa Cristo, todo esto significa en hebreo Yeshua, Yehoshua, que viene de Yashá, que quiere decir libertad y que quiere decir salvación, y que quiere decir salud, que quiere decir sanidad. Ok, leo entonces: las primeras 7 semanas, 49 años, corresponden a la intervención de Ciro, el Mesías gentil, y el tiempo necesario para la reconstrucción de Jerusalén. Las siguientes 62 semanas llevaría hasta la llegada de Jesús. La última semana de 7 años, para completar los 70 años, es vista por algunos como un tiempo de tribulación que culmina el ciclo de eventos escatológicos. O sea, las 70 semanas completas nos llevan hasta el número 70, que es un número que tiene mucho valor espiritual en la Biblia, por muchas razones. 70 dice en la Biblia que son los años del hombre. Y no quiere decir que vivamos solamente 70 años, ¿verdad? Sino quiere decir que es un número que significa plenitud, cumplimiento. Entonces la semana 70 profetizada por Daniel, habla de plenitud, de cumplimiento, habla de un ciclo que se cumple. Y por supuesto, en la profecía bíblica, muchos de nosotros hemos aprendido que este es un ciclo que termina con un periodo de sufrimiento y luego un periodo de restauración. Algunos lo ven como cumplido en el año 70, otros lo ven como que se va a cumplir en el futuro. Pero lo importante de esto es, para no perder el enfoque, ahorita lo que estamos tratando es las 7 semanas. ¿Para qué? ¿O por qué es importante hablar de las 7 semanas? Porque las 7 semanas nos hacen ver y entender que en estas 7 semanas el Mesías profetizado por Isaías y por Daniel se manifestó. La obra del Mesías se manifestó en el periodo de esas 7 semanas o 50 años. Seguimos con esto para explicarlo. Estas 7 semanas apuntan hacia el Pentecostés divino y al tiempo de avivamiento que lo procedería. Este sería el año de la gran restauración y liberación para Jerusalén. Un año en que los temores de la guerra y la destrucción quedarían atrás, dando paso a un tiempo de paz y prosperidad. Léase Isaías 61, 1 al 4, Lucas 4, 19. Tal acontecimiento para Jerusalén es solo comparable al regreso salvífico de Cristo, que actuando a través de Ciro y en respuesta a sus plegarias traería libertad y restauración al pueblo del Señor. La segunda parte del cumplimiento profético de Daniel y la obra de Cristo nos lleva hasta el ministerio de Jesús y la semana 70. En las primeras 6 semanas se enfatiza la reconstrucción del templo. Más bien en las primeras 7 semanas es donde viene la reconstrucción de Jerusalén y el templo.
Y en las 62 semanas de años adicionales se completa la destrucción. O sea, si usted nota algo aquí, en las primeras 6 semanas o los primeros 50 años se enfatiza el tiempo de salvación, restauración, el tiempo en que el pueblo sería liberado y le sería permitido reconstruir Jerusalén y el templo. Era un tiempo de avivamiento. En ese tiempo que participó Esdras y la reconstrucción de los muros y todo esto. Sin embargo, la semana 70 nos lleva también ¿hasta dónde? Hacia el tiempo donde, por un lado, se destruye el templo judío, se acaba con el sistema sacrificial judío, y por otro lado Jesús habla y revela acerca de un templo que va más allá de las paredes, sino que enseña que somos templo de Dios, y que donde sea que usted esté, ahí está la casa de Dios, que somos uno con Dios. Entonces, ahí ya se termina las 4 paredes en ese sentido, para hacernos a nosotros unos con los otros, un solo templo, una casa, una morada celestial. En las primeras 7 semanas está la reconstrucción de Jerusalén, la reconstrucción del templo. En el cumplimiento de las 70 semanas está la destrucción del templo físico y está la revelación del templo de Dios espiritual. Sería muy bueno que pueda usted captar esto porque es muy importante. Es muy importante. Ahí entendemos cuál es nuestro valor el día de hoy como casa de Dios, como habitación divina, como aquel instrumento celestial en el cual todos formamos un solo Cristo y venimos a ser el cielo de Dios o la morada divina. Cada uno de nosotros contiene la fuerza de vida, contiene la gracia, la luz, la sabiduría y contiene aquello que los judíos llaman el yo inferior y el yo superior. El yo inferior es mi alma y el yo superior es encontrarme con la divinidad, con la luz eterna, con el omnipotente, con el creador de todas las cosas. Y entonces cuando yo me encuentro, el yo inferior o el ser almático y caído se vuelve uno con el yo superior y se cumple 1 Corintios 6:17 que dice: el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. Todos los creyentes en Cristo, 1 Corintios 1:30, 6:17, al ser uno con él, se convierten en instrumentos de la obra de Dios al estar unidos a Cristo. Nos convertimos en un cuerpo corporativo que, tal cual Ciro, cumple la función liberadora de Cristo para la humanidad. Ciro cumplió con su propósito, siendo el Cristo escogido para su época. Jesús cumplió con su propósito, siendo el Cristo manifestado de Dios para su época. Pablo cumplió su propósito. Usted y yo hoy debemos cumplir también su propósito. ¿Cuál es el propósito? Conocernos en Cristo, conocernos en Dios y conocer y entender que tenemos un propósito en esta vida que va más allá de lo terrenal y lo temporal, que hay un propósito espiritual, que tenemos un valor para poder afectar, para poder transformar, para poder renovar no solamente nuestra vida, sino la vida de nuestros semejantes, de aquellas personas que nos rodean y de nuestra familia. Debemos de ser un Cristo, o sea, una influencia positiva que trae el Yeshua, el Yahoshua, el Yashá de Dios, o sea, la paz. Somos agentes de paz, de reposo, de salud, de libertad, de bendición, de alegría, de fiesta. Eso es lo que el creyente hoy debe hacer, no uno que ande peleándose y poniéndole el zapato a los otros en internet o en los diferentes grupos que hasta vergüenza a mí me da que digan, decir yo soy cristiano, pues van a decir, este es uno de esos, seguro este es uno igual a aquellos, de los ateos, aprendices de ateos que están aprendiendo ateísmo y que todavía no terminan de entender que Dios es el todo, que Dios es la existencia misma, que Dios es el universo, pero tratan de analizarlo y meterlo y encajonarlo de acuerdo a algún cierto pasaje del conocimiento judío que fue progresivo. ¿Sabía que los judíos, primero ellos creyeron en el animismo y en el, déjeme ver, ellos creían en los dioses, ya se me olvidó cuál es esa palabra, monoteísmo y la otra que es politeísmo. Los judíos fueron politeístas. ¿Sabe que Elohim significa más de uno?
viene de la palabra El, que significa Dios o poder, y Elohim, que es plural, que significa más de uno. Los judíos eran politeístas. Usted puede ver que ellos hablan del dios filisteo, y dice que el arca fue puesta en el templo del dios filisteo Dagón, y que el Dios de Israel peleó contra el dios filisteo, y entonces Dagón, dice que Dagón amaneció el otro día, el dios filisteo, sin raíz, sin ramas, sin manos, sin pies, porque Jehová, el dios judío, lo había destruido. Entonces, los judíos primero comenzaron entendiendo el politeísmo y luego fueron evolucionando hacia el monoteísmo. También los judíos creían en el animismo. ¿Sabe qué es el animismo? Cuando uno ve a Dios en las cosas. No digo que sea malo o bueno, quiero decir, los judíos veían a Dios en el aire del huerto del Edén, veían a Dios en la nube, veían a Dios en la roca, veían a Dios en las cosas. Entonces los judíos fueron evolucionando y pasaron de politeísmo a animismo, y luego se volvieron monoteístas, donde dijeron el único Dios verdadero es el nuestro y fuera de nuestro no existe nada, ¿verdad? Por eso es que muchos no aceptaron a Jesús, porque Jesús traía al Cristo, al Yeshua, al Yehoshua, la representación, la esencia del Dios divino manifestada sobre la tierra, al igual que lo manifestó Ciro, al igual que lo manifestó Isaías, al igual que lo manifestó Ezequías, al igual que lo manifestó el apóstol Pablo, al igual que usted y yo somos llamados a manifestarlo. Yo espero que todo esto, aunque podría ser complicado, es sencillo. Sí, aquel que está destinado para entender, entiende. Dijo Jesús, dejad que los niños vengan a mí. A veces las cosas hay que tomarlas con una mente sin complicarse para poder entenderla, porque si usted revuelve esto con un montón de escrituras, dice Pablo que Dios enloqueció la sabiduría de los hombres, y le va a ser difícil comprender muchas cosas, porque muchas de las cosas están escritas según el contexto de lo que estaba sucediendo en aquel momento y según a las personas a las cuales le era dirigida la carta, y por eso hay que entender mucho cómo podemos nosotros interpretar las cosas en el tiempo de hoy y de qué manera viene a beneficiar entender esas verdades y aplicar esos principios espirituales a nuestra vida. Sigo leyendo. Trasladados al viejo Adán del cautiverio al disfrute de Dios como una herencia. Sí, hoy somos un Adán. Todo ser humano, todo ser carne, polvo, alma, es un Adán. De tal manera que nosotros como Adán estuvimos dentro del arca de Noé y fuera del arca de Noé, porque somos un solo Adán, una sola humanidad. Sin embargo, Pablo dice que ahora hay otro Adán. La manifestación del segundo Adán se llama Cristo. Entonces ya nosotros no nos ponemos ni dentro ni fuera del arca. Ahora nos ponemos dentro del segundo Adán, que manifiesta una creación espiritual de Dios. Ese somos nosotros. Somos Cristo. En el tiempo y en la última revelación de las cosas, dejamos de ser almáticos, carnales y temporales para venir a adquirir una mente renovada, espiritual, que se proyecta más allá de este espacio de tiempo y de estas circunstancias que son pasajeras. Nuestra predicación del Evangelio tiene como objetivo liberar a los cautivos y llevarlos a convertirse en miembros activos constituyentes del nuevo hombre representado por Cristo, su sabiduría y su poder. Bueno, mis amados, este es el tema. Anteriormente, hoy mismo, hablé acerca de el Ciro, el Cristo judío, más bien, disculpen, el Cristo gentil, llamado por Dios para la salvación de Jerusalén. Ahora hemos cerrado el tema, las 7 semanas de Daniel, y cómo el príncipe Mesías es manifestado en Jerusalén y su restauración en aquel tiempo, hablando de Ciro como el ungido y el Cristo gentil para Jerusalén. Como dije antes, ese es un tema que, si usted quisiera estudiarlo, trate de comunicarse con mi persona, sea a través de TikTok, sea a través de YouTube, de Facebook, de X, de Instagram, o puede escribirme a Evangelio Eterno 767. Saludos, amado Douglas Tenka. Si alguno quiere participar sobre este tema y dar unas palabras finales, con mucho gusto están invitados, ¿verdad? Ya estamos cerrando el tema, pero son bienvenidos si alguien quiere opinar algo acerca de lo que se ha estado hablando.
y dar su punto de vista excelente. Lo único que se pide siempre es respeto, educación, porque somos gente humilde, somos gente sencilla, pero somos gente respetuosa. Y yo no quiero ser parte de ninguna programación en vivo donde la gente ande peleándose y humillando y avergonzando y presentándose como que son los que saben mucho hebreo, los que saben mucho griego, los que saben toda la Biblia, los que manejan toda la filosofía griega, mundial, egipcia, etcétera. No, amados, eso no hace falta. Más bien hay que ser sencillos, ver cómo podemos hablar con palabras sencillas que podamos entender todos y que todos podamos ser edificados. Saludos a todos mis amados. Este es Milton Alonso Granados desde Dallas, Carolina Norte, Estados Unidos, invitándoles para que se unan. Si no se han unido a nuestro TikTok, lo hagan, para que participen y para que estén atentos a algunas programaciones futuras que vamos a estar tratando de coordinar para tocar temas que van más allá de lo tradicional, que van más allá de lo básico. En hebreo dice que nosotros debemos de tener nuestros sentidos ejercitados de tal manera que podamos tener el discernimiento. Discernimiento es cuando adquirimos la capacidad de separar y entender las cosas. ¿Sí? Somos niños cuando hay que ser niños, tomamos lechita cuando hay que ser niños, luego somos adultos, y eso nos lleva a entender a la obra de Cristo a través de todos los tiempos. ¿Cómo poder ver la obra de Cristo en la cultura egipcia? En España creo que estaba. Ahorita no recuerdo si era en España, en un museo de España, o un museo o en un museo de Turquía. Estaba ante el sarcófago, el lugar donde estaba Isis, o la momia esta, o qué sé yo, ¿verdad? La historia de Isis, la historia del mundo egipcio antiguo. Y comenzaba yo a escuchar cómo Isis era al igual que Zeus, cómo era un agente de orden para aquella sociedad. Porque aquellos que hacían lo correcto podían ser premiados y los que hacían lo incorrecto podían ser castigados. Igual sucedió en el tiempo de Zeus. Igual sucedió en todo lo que es la cultura griega y también en la cultura hebrea. Eso nos lleva a hablar el tema del cielo y el infierno. Decía nuestro amadísimo Bernardo que no hay infierno. Y ese es un tema visto bajo la lente mundial. Saludos, mi amado Conscientes. ¿Cómo se encuentra? Bienvenido. Y cualquiera le podía decir cualquier cosa. Pero le dijeron, hay uno por allí. Parece que está en una reunión, mi amado Conscientes. Quizá no me está escuchando. Bueno, amado, será otra. Será otra, mi amado Consciente. Parece que está predicando por ahí. Qué bueno. Que haya querido subir, pero bueno, parece que está muy ocupadito. Gracias, amado. Bueno, amadísimos, gracias a todos. Gracias a todos, se les ama mucho. Este es Milton Alonso Granados. Nuevamente, ya para terminar, les enseño este libro. Déjenme ver. Este es el libro, El reposo de Dios. Ahí se me va y se me viene. El reposo de Dios, entrando al día perfecto. Sí, como que la cámara no puede que le ponga algo enfrente. El reposo de Dios, entrando al día perfecto, el día que lo terminó. Enseña cómo el reposo de Dios va más allá de los tiempos y cómo el reposo de Dios es un ciclo repetitivo que nació primero en el Génesis, cuando se explica el reposo, pero que luego fue instrumentalizado, legalizado en el pueblo de Israel cada 7 días. Cada 7 días multiplicado por 7, o sea, cada 50 años, cada 7 años multiplicado por 7, o sea, cada 50 años, cada 50 días, sí, cada 7 días, cada 50 días, cada 50 años, y cómo el reposo de Dios es la base y el fundamento, tanto del Génesis bíblico como del Apocalipsis, y cómo es aplicativo, y cómo todos los milagros y todo lo que habla en la Biblia se sustenta en el número 7, en el reposo de Dios. 7 veces estornudó el profeta antes de que hubo un milagro, creo que fue Eliseo. Hay 7 espíritus de Dios, dice el Apocalipsis. Los 7 ojos de Dios recorren toda la tierra. Toda la Biblia, amados, está fundamentada en el número 7. Eso significa plenitud, cabalidad, perfección,
cumplimiento. Y cuando conocemos qué es el reposo de Dios, más allá de los tiempos, más allá de las semanas o de los años, entonces conocemos qué es lo que hay oculto, qué es lo que hay detrás, cuál es la revelación detrás del reposo de Dios que dijo Jesús. El reposo no fue hecho por causa de Dios, sino por causa del hombre, fue hecho por y para el hombre. Bueno, mis amados, muchas gracias, la mejor de las noches, bendiciones y nos estamos viendo. Gracias.